Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a esta oportunidad de exponernos ante la palabra del Señor para que nos transforme, nos guarde, nos ayude y nos siga llevando adelante en Cristo Jesús. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestra serie de estudios Yo quiero ser como Él, así lo hemos denominado, y en este domingo vamos a revisar las capacidades de Pablo. Y este es el título de nuestra prédica de hoy. Y para conocer un poquito más acerca del apóstol Pablo, vamos a dejar que él mismo se presente delante de nosotros. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo nos dice que fue circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, y en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Este era un hombre que tiene mucha moral para enseñarnos a nosotros acerca de la persistencia y del amor a Dios. Fíjense, primero, Pablo tenía claro cuáles eran sus propósitos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, el Señor aborda a Ananías, un cristiano que vivía en esta ciudad, pero que conocía que Pablo había venido a perseguirlo, y le dice a Ananías que vaya y ponga las manos sobre Pablo para que él reciba la vista. Ananías, digamos que le pide explicaciones al Señor, y el Señor insistió, le dijo: este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Estos son los propósitos de Pablo y que él tenía muy claro en su mente. Y con esto en mente, Pablo no buscó la fama, ni buscó reconocimiento de los demás, de toda la iglesia, sino que Pablo supo esperar hasta el momento oportuno. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18, Pablo nos dice, por ejemplo, que el Señor lo apartó desde el vientre de su madre, que él sabe cuáles son sus propósitos, que el Señor le habló. Pablo recibió una revelación de parte de Cristo mismo, aparecido a él. Pablo recibió el llamado de parte de Dios mismo con la voz de Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me persigue, Saulo? Y él dice que él lo apartó desde el vientre de su madre, como nos predestinó a muchos de nosotros. Y dice: para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida carne ni sangre. Es decir, Pablo dice: yo no estuve buscando fama ni reconocimiento de los demás. El reconocimiento mío viene de Dios. Ahora, dice que él no fue a los que eran apóstoles antes que él. Y luego en el versículo 18 dice: pasados 3 años fue que subí a Jerusalén a ver a Pedro. 3 años después. Es decir, Pablo tuvo en las sombras absolutas del reconocimiento dentro de la iglesia aproximadamente unos 15 años. El mensaje central de Pablo, es decir, su teología, su interpretación de las doctrinas bíblicas, gira en torno a 3 elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos? El primero es que el hombre está condenado y es impotente para solucionarlo. El hombre está condenado. Todos, sean judíos, gentiles, quien sea, el hombre está condenado por Dios, por el pecado. El segundo elemento es que Dios brindó la solución a este problema encarnándose en la persona de Cristo para pagar el precio por nuestros pecados. Y el tercer elemento en lo que gira la teología de Pablo es que no hay predilección. Solo los que reciban a Cristo y se rindan a Él serán salvos, según Gálatas 3, 28 y 29. Nosotros podemos encontrar todos los aspectos teológicos de Pablo que giran en estos 3 puntos. Ahora, Pablo también lleva a la práctica lo que es su teología, y vamos a ver los aspectos prácticos de la teología de Pablo. Primero, los aspectos prácticos en la nueva vida en Cristo. Él dice en Efesios 4, 20 al 24, esto no fue lo que ustedes aprendieron de Cristo, es decir, a ser deshonestos, ser mentirosos. Han oído de Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Hay cosas que hacer por el cristiano en el mundo para deshacerse de la vieja naturaleza. Y luego en el versículo 24 dice que la función principal, el objetivo principal es ser semejante a Dios, a semejanza de Dios, es decir, parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito. Así que como cristianos, nosotros debemos buscar cada día parecernos más a Cristo Jesús. Pablo también en su teología práctica, dentro del ámbito familiar, en Efesios 5, 21 al 33,
él también tiene mucho que decir. Por ejemplo, él habla acerca del sometimiento mutuo entre los esposos, el sometimiento de la esposa al esposo, el amor del esposo hacia su esposa, la protección del esposo hacia la esposa y hacia el hogar, el crear un hogar independiente de los padres, dejar al hombre a su padre y a su madre, y que el esposo ame a su esposa y que la esposa respete a su marido. Y también podemos encontrar más adelante que él exige o pide que dentro del modelo, del diseño de Dios, los hijos se sometan a sus padres. Es decir, hermano, Pablo tiene algo que decir en cuanto a la teología práctica familiar. Hay que hacer cosas en la familia para que la familia funcione. Por eso es que podemos ver que muchos matrimonios, inclusive cristianos, no funcionan. Cuando la esposa no respeta a su marido, cuando el marido no ama a su esposa, la maltrata, cuando los hijos se rebelan contra sus padres y hacen lo que les venga en gana, lo cual estamos viendo hoy con mucha facilidad, entonces podemos ver por qué no funciona. Pablo también tiene que decirnos mucho acerca del dinero. En 1 Timoteo 6 al 11, él nos dice y nos da ciertas advertencias acerca del dinero. El dinero atrapa, el dinero tiene mucho poder, el dinero tiene mucha motivación, mucha trascendencia. El dinero puede alar y puede derribar nuestros argumentos acerca de la honestidad si nosotros no estamos bien fundados. Y Pablo nos dice, por ejemplo, que gran ganancia es la piedad, gran ganancia. Cuando habla de ganancias de utilidad, de recibir, gran ganancia es la piedad es la religión, nuestra vocación religiosa, nuestra vocación cristiana. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué estamos llamados? Pero dice acompañada de contentamiento, es decir, mosca, cuidado, la religión no es para enriquecerse. Nosotros no somos ministros para enriquecernos, para que seamos millonarios y tengamos jet privado y tengamos limusina y nos traten como si fuéramos reyes. No, él dice acompañada de contentamiento. Y dice que porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Nosotros no podemos estar todo el tiempo afanados porque no tenemos esto o lo otro. Dice también en el versículo 9 que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren, es como una trampa que le pone Satanás. Y con el dinero, las personas que aman el dinero fácilmente caen en esa trampa. Y dice que muchos se extraviaron de la fe por codicia. Y en el versículo 11 nos dice: tú, hombre de Dios, y tú, mujer de Dios, y tú, joven de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia y la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es decir, nosotros tenemos reglas bien claras que seguir. En nuestra vicisitud, Pablo también tiene mucho que decirnos. Así que él nos dice: los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice el Señor que la única forma de perseverar en esto es que nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios y que estemos preparados para toda buena obra. Así que es muy positivo, de verdad, aprender cada día de la palabra de Dios, pero no sirve de nada si nosotros no la ponemos en práctica. Después de haber visto todo este tema, usted se ve obligado a revisar sus intenciones dentro del Evangelio, sus relaciones familiares, su trato con el dinero, etcétera, etcétera. Nosotros podemos tener las capacidades que tenía Pablo. ¿Cómo es eso y cómo podemos tenerla? Sí la podemos tener. 1 Corintios 11:1 dice: imítenme a mí, así como yo imité a Cristo. Nosotros podemos tener esas capacidades porque Pablo las logró. ¿Cómo las logró? Imitando a Cristo. Usted y yo podemos imitar a Pablo y podemos imitar a Cristo Jesús. El Señor te bendiga, siga fortaleciendo tu vida y siga llenándote de su presencia en todas las cosas. Nos vemos el próximo domingo.